Hola, hola, bienvenidos a Análisis No Oficial, el episodio 40. Les habla como siempre Manuel Díaz y me acompaña. Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy tenemos una entrevista con la experta en seguridad, mi prima, Elvira Cuadra, para que nos cuente si lo que está sucediendo con Hal Slevens es algo positivo, negativo, si hay que darle el peso que le están dando algunos, hay que simplemente tomarlo como un movimiento más. Vamos a hablar con ella. Antes sí, vamos a hablar sobre lo que está compartiendo, leyendo, escuchando, viendo los nicaragüenses, lo que más les interesa en el Trending Nicaragua. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 2 de junio. Confidencial reporta por qué Nicaragua tiene los combustibles más caros de la región, después de Costa Rica. La prensa cuenta la historia de Alexis Argüello Jr., el hijo del gran campeón de boxeo. Artículo 66 anuncia el inicio de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico y las predicciones de al menos 5 tormentas tropicales que afectarían al territorio nacional en los próximos días. Divergentes cubre las reacciones de la ciudadanía ante la última escalada del régimen contra la Iglesia Católica, incluyendo el congelamiento de cuentas bancarias y la expulsión de la Orden de las Hijas de Santa Luisa de Marilac. Los videos más vistos en YouTube. El reporte de esta noche, con una entrevista exclusiva con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Nicaragua Actual recoge las amenazas de representantes del régimen contra empresarios privados. En esta ocasión, le tocó al presidente del Banco Lafice, Roberto Zamora. Café con Voz puntea con su jueves de redes y superchats. La mesa redonda analiza las consecuencias de la caída del general en retiro, Omar Halesleven. Suscríbase a Trending Nicaragua, en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bienvenidos a la sección de entrevista de Análisis No Oficial. El día de hoy tenemos a una experta en temas de seguridad, alguien que nunca hemos tenido antes en mayo del 2023. Se trata de mi prima Elvira Cuadra. Bienvenida, Elvira, ¿cómo estás? Hola Manuel, hola Hola, Juan Elvira. Carlos, hola. Ok, como nosotros somos bien buenos a hablar al peso de la lengua, para que vean que no es como otros programas que insisten en que son expertos y esto y lo Porque otro. lo No. son, maje. Yo nunca he Bueno, visto a mis primos y tíos sacando certificados de expertos en economía, política, geopolítica, todo lo pero demás. si sos analista, vos sos analista. Sí, Entonces, sí, sí, eso sí, Eliseo me bautizó el sos otro día. analista autoconvocado. Así es, soy empírico. Pero bueno, para poder hablar del tema, que probablemente es el de la semana, sí, yo diría que sí es el de la semana, eh, invitamos entonces a mi prima Elvira Cuadra, que sabe mucho al respecto y que nos puede aclarar, entre otras cosas, porque también tiene otra cosa que aclararnos de la semana anterior, que también metimos las patas ¿cómo se llama? Con Wilfredo. Así que hoy va a ser un programa muy educativo, amiguitos. Pónganle atención. Correcciones en tiempo real. Va a ser el de la fe de ratas, de todas las metidas de pata que hemos tenido en los últimos programas. Pero empecemos, si querés, con la noticia de la semana. A ver, voy a hacer una cronología. Mi tía Tiffany publicó un tweet en donde dijo que el general en retiro, Omar Haleslemens, había sido retirado. No hay Despedido. ahí. Sí, no, retirado. Sí. Retirado, aunque suene raro, retirado de sus oficinas normales, pues las que estaban ahí en donde era antes la En la vicepresidencia. Ahora con ICIT, pues. Entonces, esa era toda la información al respecto. Luego, Confidencial sacó una noticia mucho más completa sobre lo que sucedió, en donde tenemos más información. Ahora bien, esa información la tomamos algunos y dijimos, vamos a meter yo, que caigan de gracias al Eleven, que no sé qué, no, el ejército, que no sé cuánto el ejército, no sé qué. Ahora que tenemos a Elvira aquí, ¿qué crees vos que está sucediendo, Elvira? Bueno,
Mira, fíjate que pues este no es el primero de este tipo de acontecimientos en los que pues se conoce, aunque no hay confirmaciones súper evidentes, de que Rosario Murillo despacha o despide, ¿verdad? O se pelea con algunos, digamos, con algunas figuras más o menos relevantes de lo que se conoce como el sandinismo histórico o la militancia histórica, ¿verdad? Allí han pasado varios alto nivel, pero también varios de nivel intermedio o nivel bajo, ¿verdad? Ya los nombres ya son bastante conocidos. Lo cierto es que esto tiene una cola larga, ¿verdad? En el 2011 nosotros escribimos en 5, en el boletín mensual que circulaba, un análisis que se titulaba o se tituló La lenta mutación del FCLN y hablaba sobre el proceso de control y de captura del partido que estaba haciendo Rosario Murillo desde esa época, ¿verdad? Y que pues ha avanzado claramente y ella ha ido poco a poco limpiando de los espacios clave de poder, de toma de decisiones dentro del partido, de lo que fue el Frente Sandinista, ¿verdad? Y también del aparato de gobierno, del aparato estatal, ha ido sacando a la gente que ella considera que no le es leal, eh, y que no responde directamente a sus órdenes, que tiene algún viso de autonomía e independencia, y los ha ido sustituyendo por personas que sí están completamente bajo su control. Entonces hemos visto hemos visto desfilar a una cantidad de personas. Alex Leve, pues es el último caso conocido. No Elvira, importa. perdón, dale. Ajá, ajá. No importa de dónde vengan, ¿verdad? Ni con quién tengan vínculos, ni cuál ha sido su trayectoria anterior. Sencillamente, si no se subordinan completamente a sus disposiciones, pues entonces son echados a la calle y en muchos casos se conoce que de muy mala manera, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. En los últimos meses, sobre todo del año 2022 para acá, hay un proceso de reorganización de los anillos, de los círculos de poder. Hay mucha desconfianza entre ellos, están cambiando gente y están cambiando gente a todos los niveles, porque 5 años de crisis sociopolítica hace mella incluso dentro de sus propias filas, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y hay gente pues que ya está claramente descontenta, entonces están también en un proceso de recomposición y de reorganización. Lo que te quería preguntar era, a ver, Hales Leven es un general en retiro y fue además vicepresidente de Daniel Ortega, fue funcionario del CONICYT y después creo que cuando cerraron el CONICYT, porque entiendo que el CONICYT ya no existe, lo pusieron al frente de la institución que promueve la energía nuclear en Nicaragua. Mi pregunta es, siendo él retirado del ejército, ¿debemos interpretar esto como un cambio de la relación de Rosario Murillo con el ejército si él ya no es un militar activo? ¿Dejan los militares de Nicaragua de representar al ejército una vez que se van a su casa o siempre están, digamos, entroncados con la institución? Mira, cuando en las instituciones castrenses siempre se construye un espíritu de cuerpo muy fuerte que se mantiene aún después que salen de la institución o que pasan a retiro, ¿verdad? Esas son identidades y sentidos de pertenencia corporativos, ¿verdad? Y corporativos en el sentido estricto de la palabra, que son sumamente fuertes.
Entonces, efectivamente, no hay una desvinculación total, ¿verdad? Puede haber un distanciamiento o un cese, digamos, de cierto tipo de funciones o de relación, pero no hay un distanciamiento total y evidentemente, pues, siendo él la figura que fue dentro de la institución militar y con los cargos que ha ocupado desde entonces hasta la fecha, pues es evidente que tiene que haber consecuencias y tiene que haber generado malestar. Sobre todo porque, como digo, no es el primero, ¿verdad? Han habido otros casos y a estas alturas ese círculo de confianza, ese círculo de poder ya entró en una etapa que podríamos llamar como de canibalismo o de antropofagia política, porque hay mucha desconfianza entre ellos, hay gente metiéndose zancadillas, ¿verdad? Y tratando de sacar provecho de las desgracias de otros. Eso me dice a mí que más que un asunto con el ejército, que en efecto yo, pues, la verdad es que no lo veía como que venía por ahí. Creo que es muy optimista los que comentan y ven venir como una debacle, que no sé qué, un pleito. Es optimismo más que otra cosa. Yo lo que veo es movimientos dentro del partido en donde, como siempre, Rosario Murillo mueve sus fichas. Es un matrimonio bien inusual, digamos, en donde imagino que hasta los hijos los deben de poner a pelear. Igualito el partido, ella trata de lo que pasó en el Poder Judicial, lo que iba pasando en los ministerios del Ejecutivo. Ella busca la manera de adquirir algún tipo de poder y aquel tiene su vieja guardia que normalmente es un obstáculo para esos movimientos. Pasando entonces al tema político, ¿quién queda? ¿Quién queda después de, o sea, ya no, a ver, si me pongo a pensar, Bayardo Arce, pero que cada vez lo vemos menos en sus análisis económico, financiero sobre la situación del país. Ya no se me ocurre nadie de la vieja guardia que pueda considerarse un peligro para Rosario Murillo. Pero eso sucede, o sea, estás diciendo que no figuran en el campo público, pero no sabemos si detrás de bambalinas Bayardo tiene alguna incidencia, pues, en la parte económica. ¿Qué tanto podemos creer lo que se ve en la superficie, Elvira? Bueno, en la superficie vemos las crestas de las olas, ¿verdad? Pero eso no significa que no haya movimiento y de que no esté sucediendo nada por debajo. Y efectivamente yo creo que sí está sucediendo. ¿Qué queda? Nada, la familia, el proyecto dinástico familiar, ¿verdad? En otros regímenes autoritarios, totalitarios, eh, queda la estructura política de poder, pero en este caso, por eso mi comentario inicial sobre el control y la cooptación de Rosario Murillo sobre el FSLN, es que aquí ya no queda ni eso, ni siquiera queda la estructura partidaria, mucho menos la vieja militancia que la han ido apartando y la han ido sacando de uno en uno, ¿verdad? Entonces lo único que va quedando es la estructura de poder familiar y los leales que sirven a ese proyecto dinástico familiar. Igual, ya ese era un proyecto político que venía caminando de antes de 2018, después, y tengo que volver a recordar también en el 2016, cuando publicamos el libro de El régimen de Ortega, que es una colección de ensayos, precisamente el título del libro es un interrogante en relación a la posibilidad de la instalación de una dinastía
familiar en Nicaragua y de hecho ese es el proyecto político. Entonces, Murillo, que es quien controla toda la parte operativa de todo esto, ¿verdad? Y quien está más enfocada en ese proyecto dinástico familiar, pues entonces es la que está promoviendo y dándole paso a todos esos movimientos, limpiando el terreno para que nadie estorbe en el momento en el que efectivamente tenga que suceder la sucesión, valga la redundancia. Ok, o sea que lo que en algún momento vimos como perdido, porque yo mismo he dicho que eh, si bien está difícil que Daniel Ortega deje el poder mientras esté vivo, también está difícil que lo pueda heredar a Rosario Murillo, a uno de sus hijos. Vos ves como, es más, cuando estuvimos con Melanio Escobar, que es de Venezuela y que nos estuvo contando lo que sucedió en Venezuela y que le dijimos pues que Nicaragua lo que veíamos como el gran evento de cambio era una vela, él decía, en Venezuela ya la tuvimos y no cambió nada. ¿Será que me tengo que retractar y decir que toda la mesa está servida para que en Nicaragua tengamos un presidente apellido Murillo, apellido Ortega Murillo, después de Daniel Ortega? Es que esa es la pretensión política Y haga avanzado en ese de plan. ese clan familiar. Sí, claro, han ido avanzando en la medida en que Rosario Murillo efectivamente ha construido a su alrededor una estructura de poder de leales, en la medida en que todas las actividades del aparato de gobierno y de las demás instituciones del Estado dependen de ella, de las decisiones que toma y de las disposiciones que emite, y también depende de cómo ha ido efectivamente apartando a quienes dentro de ese círculo considera que pueden representar un obstáculo para el proyecto dinástico familiar y que no están dispuestos a agacharle totalmente la cabeza, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente ha avanzado, pero en la medida en que va avanzando y allí pues sucede algo bien paradójico, también va socavando las posibilidades de ese mismo proyecto, porque va generando mucha más desconfianza, mucho descontento, animadversión y se va incrementando la posibilidad del rechazo dentro de círculos más amplios. Elvira, ¿y qué ha pasado con la relación del ejército con Estados Unidos? Yo recuerdo que, digamos que balanceaban bastante, existía un balance de cooperación, la estrategia contra el narcotráfico permitía que hubiera, digamos, colaboración entre Estados Unidos y el ejército de Nicaragua, independiente del discurso del comandante Ortega. ¿Eso se mantiene así o hay más acercamiento hacia China y Rusia? Una cosa quita la otra. Lo que pasa es que en la medida en que las posiciones del nivel central, es decir, de la presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se van acercando mucho más y en este contexto mundial complejo a posiciones como las de Rusia particularmente, y por la actitud confrontativa que Rusia tiene y la forma en que utiliza Nicaragua en esa confrontación con Estados Unidos, pues evidentemente se va incrementando la relación y la cercanía en términos militares hacia Rusia y se va ralentizando en relación a Estados Unidos. Eso compromete mucho al ejército como institución, ¿verdad? Aunque es una decisión que viene incluso desde más arriba.
porque tiene que ver con el tipo de alianza política y económica que los Ortega Murillo están buscando para poder sostener su proyecto político familiar. El anuncio Hoy hay de una que, noticia hoy. sí, creo Bueno, que es lo que te iba a preguntar ahorita. Se presentó en los medios hoy el anuncio de que Daniel Ortega había autorizado la entrada de nuevas tropas rusas a Nicaragua por los próximos 6 meses. ¿Eso es la autorización rutinaria que ocurre regularmente, que también se le aplica a Estados Unidos? ¿O es, digamos, una nueva etapa en ese acercamiento? No he visto, para ser honesta, no he visto la noticia completa, pero es usual que en el mes de junio la Asamblea Nacional aprueba ese decreto en el que autoriza la entrada de tropas, equipos y la realización de cierto tipo de actividades o de maniobras militares con otros países. Usualmente Rusia, Cuba, Venezuela están en la lista junto con Estados Unidos. En otra época entraba ahí también, por ejemplo, Taiwán, ¿verdad? Con quien ya en Nicaragua rompió relaciones completamente. Ujú. Entonces, en este momento no estoy segura si China, pero Rusia seguro está en esa lista, Cuba también y Venezuela también, porque yo no veo que ellos tengan razones para abandonar ese tipo de prácticas. Me refiero a los Ortega Murillo, más bien ellos quieren mantenerlo como parte de esa política de alianza que han estado promoviendo e incentivando y, y se va a mantener, ¿verdad? Habría que ver si el decreto establece algún tipo de variación en términos de la cantidad de militares, de efectivos militares o el tipo de actividades que van a realizar. Me late que es el de siempre. No veo ahí en la noticia. Está así escaneando y dice que lo que normalmente hacen con el decreto tal, en donde dejan entrar. Más importante me parece a mí es las declaraciones del presidente de Ucrania, Zelensky, que yo no sé cómo hizo confidencial para conseguir una entrevista, no exclusiva, pero sí conseguir las declaraciones directas de él sobre Nicaragua. Eh, a ver, haciendo historia, Ucrania tiene sanciones contra Daniel Ortega. De esas sanciones personales, fue uno de los países que sacó sanciones. O sea que todo indica que está claro que Nicaragua sufre algo parecido a lo que pasa en Cuba, Venezuela, en donde hay un dictador y no necesariamente es que el país está completamente apoyando las decisiones de Daniel Ortega. Y sus declaraciones básicamente dicen eso. Dice que ojalá el pueblo de Nicaragua no esté de acuerdo con lo que hace el dictador y que y hace he tratado de darle vuelta a la crítica a ver si es algo más profundo, pero dice que entre Putin y Ortega no hay nada más, no hay nada en común más que el dinero. Suena a ser un dardo venenoso, pero no logro identificar por qué. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que en realidad políticamente no están alineados o que en realidad Putin no lo ve como par a Daniel Ortega o como que Yo la creo que, política... yo creo que quiere decir, pues a ver, no sé, Elvira tal vez me corrige, pero yo creo que básicamente está identificando la relación de Daniel Ortega con Rusia como algo eminentemente clientelar. Mm, Y también pasa por la interpretación de que estos regímenes ya no son, digamos, un proyecto ideológico, son proyectos diseñados para asirse al poder político y económico y no soltarlo, pues, o sea, no sé si crees que la cosa va por ahí, Elvira. Fíjate que yo coincido bastante con vos, Juan Carlos.
Bueno, en primer lugar me gustaría decir que yo creo que esa conferencia o esa entrevista que Zelensky dio a un grupo de periodistas latinoamericanos es parte de una activa política exterior que ha estado manejando sobre todo en los últimos meses y que acompaña la ofensiva o la contraofensiva ucraniana en estos meses, ¿verdad? Ellos tienen que aprovechar tanto como les sea posible, porque en el verano es cuando mejor pueden, o cuando mejores avances pueden tener en esta confrontación. Entonces él se está moviendo porque necesita conseguir respaldos bastante más amplios. Ha estado saliendo de Ucrania a visitar distintos países, lo hemos visto, ¿verdad? Y en Latinoamérica, aunque tradicionalmente no ha tenido una relación muy cercana con Ucrania, también interesa por la cercanía que siempre ha tenido con Estados Unidos, que es uno de sus aliados más importantes, y con la Unión Europea, que también es uno de sus principales sostenes, ¿verdad? Entonces a mí me parece que fue una jugada muy inteligente de Zelensky abrirse a la prensa latinoamericana. La impresión que me dio es que conoce algo de Nicaragua, conoce cosas básicas, pero que no conoce mucho, ¿verdad? Y esto probablemente es porque pues Nicaragua siempre ha sido un país pequeño y porque realmente, en efecto, el tipo de relación que Nicaragua ha significado para Rusia siempre ha sido una relación clientelar, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que su comentario, y ahí es donde coincido con vos, tiene que ver con el tema de que no se trata de un asunto de ideología, igual Putin tampoco tiene una propuesta política de ninguna clase, ¿verdad? En realidad no. Y, y Daniel Ortega tampoco, pues, ¿verdad? Es pura retórica. Entonces, realmente de lo que se trata es una cuestión bastante clientelar, una relación de conveniencia y donde sí hay muchas similitudes es con el corte evidentemente autoritario tanto del régimen de Putin como el de Ortega. Y si es una relación clientelar, pues es una mala relación clientelar, pues, porque de Rusia no... Mala para el cliente, para Sí. el cliente Ortega. O sea, yo lo veo como esas relaciones de, mira, es interesada la muchacha. Y si es interesada, quiere decir que lo que le interesa no es mucho, porque en realidad Nicaragua lo que hace es comprarle chatarra y vacunas a Rusia. Hay unos buses ahí que se supone que son donación, pero Pero basta este esfuerzo, digamos, de esa conferencia de prensa, Elvira, para contrarrestar el efecto que tiene la propaganda rusa que corre libre por Latinoamérica a través del canal de noticias RT, de los troll ahí hay que centers. decir, ahí hay Ajá. que decir. Bueno, antes que conteste Elvira, ya no corre tan libremente. Tiene dificultades para correr. O Pero sea, por lo menos en YouTube, Nicaragua, Twitter. Cuba y Venezuela están. Es más, Puedes sintonizar la señal de RT. yo he notado como videos que publican estos canales del comandante, pues de sus empleados, de pronto adquieren una notoriedad porque es el canal de divulgación en donde sale tal noticia sobre China o tal noticia sobre Rusia. O sea, eso me dice a mí que ante la escasez de ese tipo de información, esta publicación se convierte en la principal. Lo cual no es común, pues, porque vos no vas a buscar un canal de sandinistas en Nicaragua para saber lo que va a hacer China en no sé dónde, pues. Es como...
Por Pero eso es que en ahora el sí. trending a veces salen punteando Así es, esas exactamente. cosas. Exactamente. No es por lo Y acucioso del reporteo de la noticia internacional no en porque, Juventud Presidente. no, porque igual lo copian. También quería decir qué bonito cuando uno sabe lo que está hablando. Yo dije, ¿quién sabe cómo hizo Confidencialidad? Es que el mae viene el verano y se acuerdan de Napoleón, que en invierno quedó pegado y Zelensky sabe que como es de ahí, también es al lado de Rusia, sabe que verano es la jugada para ir, ya hizo su movimiento en Latinoamérica. Pues. Ahora sí, Elvira, continúa. Así es. Bueno, yo creo que vos ya le respondiste la pregunta a Pues, Juan Carlos, ¿verdad? Entonces, ok, no tengo más que decir sobre ese punto. Realmente el que sabe, sabe. ok. Así Elvira, es. Sí, no, hace... vos con confianza, preguntanos, Juan Carlos, preguntanos. ok. Aquí te vamos a responder los dos. Elvira, hace unos cuantos días el presidente de Brasil, Lula da Silva, recibió a los presidentes latinoamericanos y dijo que Venezuela era víctima de una narrativa construida. Eh, Otros presidentes pues le contestaron y pusieron esa declaración en perspectiva, pero ¿qué efecto tiene que un presidente como Lula diga ese tipo de cosas? ¿Es más leña para el fogón de Daniel Ortega y Rosario Murillo? ¿Tiene algún efecto real o solo digamos que le complica su estatus frente a sus propios ciudadanos? Fíjate que es muy interesante porque la cumbre fue un fracaso en relación a la expectativa que había, ¿verdad? Las declaraciones de Lula, pues, por decirlo menos, fueron sumamente desafortunadas, tuvieron respuestas bastante fuertes, bastante contundentes y la respuesta que se merecía, pues, tanto de parte de los mismos presidentes, vimos a la calle Pou y vimos también, por ejemplo, a Boric contestándole de manera muy clara, vimos también a organismos de derechos humanos respondiéndole también pues quedó muy mal parado Lula. Entonces yo creo que realmente no significó ningún rédito ni le hizo ningún favor a Venezuela, ni mucho menos a Maduro, ¿verdad? Más bien generó mucha incomodidad y mucha animadversión, mucho rechazo esa declaración. No se puede atribuir como algo que al final va a favorecer a Venezuela, me refiero a Maduro, y mucho menos a Ortega. Pues. Yo creo que esto es una reacción a la polarización que hay en Brasil. Más que para el mundo, creo que él hizo lo que hace normalmente Daniel Ortega, pues que vive diciendo un poco locuras a sabiendas que ahí está la embajada de Estados Unidos, el principal socioeconómico de Nicaragua es Estados Unidos, el CAFTA es con Estados Unidos, o sea, todo eso que ya sabemos, pero él en sus discursos habla que el imperio, que no sé qué, Pero que ¿qué no sé gana cuánto. con eso? Como te digo, yo pienso más bien que es una cuestión interna, pues que es para la gente dentro de Brasil, su gente, porque es un país extremadamente polarizado, así como aquí que precisamente hay Aquí gente voy que llega al punto, Cuando decía aquí que es llega al aquí punto, en Estados Unidos o allá en Estados Unidos, Nicaragua. ¿verdad? No, Estados Unidos, ¿verdad? Sí, ya me estoy ubicando. Como aquí que de pronto hay gente que llega al punto de estar tan en contra de los demócratas que se pone del lado de Rusia, pues, en la invasión contra Ucrania. Ese nivel de polarización es el tipo de cosas que puedo ver yo en Brasil, porque ya acá, parece mentira, pero en Nicaragua, o mejor dicho, Daniel Ortega sigue siendo parte de la conversación porque es la forma que tienen para echarle tierra a Lula. Se lo mencionan cada vez que pueden, pues. Pero es que es como que lo está pidiendo, maje. Pues sí, pues No sí, es entonces, gratuito, no es pues, gratuito. pues sí, entonces el mae para defenderse, como no se va a poner en el plan de atacar a su brother, entonces lo que hace es que se va al otro extremo completamente y dice, si es mentira, si esta gente es tranquila, que no sé qué, y digo, pues, Elvira, yo desde mí. Fíjate Ujú. que Brasil
intentó recientemente jugar una especie de papel mediador. Bueno, lo intentó en el caso de Rusia con Ucrania, Cierto. lo intentó también en el caso de Nicaragua. Creo que fue yo, pues esa es la opinión que tengo en este momento. Me parece que Lula lo hizo con la idea de congraciarse y abrir o mantener un espacio de comunicación con Maduro en Venezuela que le pueda servir para esa imagen que creo que están queriendo proyectar de un Brasil conciliador que puede jugar papeles de mediación. El problema es que, al menos en los dos ejemplos anteriores, pues no funcionó, no le pararon pelota, ¿verdad? Los rusos ni los ucranianos, y en Nicaragua tampoco le hizo caso Ortega. Entonces realmente fue como bastante fuera de lugar esa declaración de Lula. Sí. Volviendo a Nicaragua, Elvira, en los últimos meses hemos visto una escalada de agresiones contra la Iglesia Católica. Vimos la defenestración de la Cruz Roja, que ahora se va a llamar Cruz Blanca, e incluso hasta un grupo de turistas costarricenses fueron detenidos de entrar a Nicaragua. Este tipo de cosas, ¿qué hace a la imagen del país en términos de seguridad? ¿Cómo se percibe afuera cuando estas noticias logran aparecer, digamos, en el radar de los medios internacionales? Bueno, realmente esto lo que hace es agravar las condiciones de seguridad y la percepción de temor que hay en relación a Nicaragua, no solo entre la población, pero sino también afuera. Ya no es un país confiable. Lo que pasó, por ejemplo, con ese grupo de turistas costarricenses es que, pues, que Tour Operadora va a querer ahora organizar excursiones a Nicaragua, ¿verdad? Sí, en cualquier momento te pueden parar a tu grupo de gente y perdiste todo lo que invertiste, tanto organizando el tour como lo que los turistas hayan adelantado en sus pagos para poder ir a visitar Nicaragua. Entonces realmente no encaja el hecho de que ni siquiera puedan ir la gente tranquilamente a la iglesia, ¿verdad? A oír sus misas. Entonces, realmente la sensación que da es una sensación de permanente hostigamiento, control y vigilancia, aunque sea una persona que no tiene absolutamente nada que ver con asuntos políticos, porque en Nicaragua hay gente de esa, ¿verdad? Hay gente que sencillamente está tan metida en sus propios asuntos que nunca se ha involucrado en ninguna cuestión política. Y aún eso, ¿verdad? Están resintiendo toda esta situación. Creo que es una muestra de cómo se va extendiendo más el temor de los Ortega Murillo a perder el control sobre el descontento y la insatisfacción que ha venido creciendo dentro de la población. Ese es un río subterráneo profundo y bien caudaloso que en algún momento va a encontrar salida, pues de alguna manera, porque es imposible que la gente pueda estar reprimida por tanto tiempo. Yo veo en esa guerra abierta contra la iglesia un rango bien amplio, o sea, lo cual me dice a mí que es hasta acabar. Porque por un lado confisca un colegio que no es como las universidades, pues de esas que puede estar en Managua, es un colegio pequeño. Y por otro lado confiscan esa cuenta de Congelaron medio las cuentas millón. de la Pues diócesis sí, de Estelí. congelan la cuenta ¿Hay, de... hay algún, ¿Hay algún antecedente de ese tipo de acción, Elvira? Suena algo tremendamente extremo. Pues a mí lo único que se me ocurre desde mi ignorancia es
el caso del Banco Ambrosiano, que fue en los 80. Me imagino que se deben haber congelado cuentas asociadas con ese Banco del Vaticano en esa ocasión, pero no sé si hay un antecedente de algo así. Pues yo honestamente no conozco y menos en Nicaragua. El punto es que eso sería creíble si ocurriera en otro contexto y de otra manera, es decir, en la forma. Pero está ocurriendo en un contexto donde lo que hay es claramente una política que ataca abiertamente a la libertad religiosa, no solo a la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Y a la iglesia como tal, sino también a la población en sus creencias, en sus prácticas, eh, y que tiene una serie de antecedentes que marcan claramente la pauta. Hay una escalada desde inicios del 2022, sino desde antes, y, y es bien difícil disimular eso. El problema es que el atacar la libertad religiosa, atacar las creencias y las prácticas religiosas de la gente es una de las cuerdas más sensibles que hay dentro de una sociedad. Eh, y no hablemos solo de Nicaragua, sino de una sociedad en general. Y entonces creo que allí eh, eh, Rosario Murillo y el régimen familiar se está ganando una animadversión de puro gusto, está incrementando el descontento, la gente se siente agraviada por todo lo que está sucediendo y pues esa es una pelea que realmente no hay posibilidades de que la gane. ¿Cómo ir a parar? Porque realmente si yo fuera religioso o tuviera algún involucramiento con alguna institución religiosa, en este momento estaría definitivamente tomando medidas para o retirarme del país o retirarme por completo de esa vinculación. Porque está claro que no va a parar. Eh, Pero ¿cómo cuando, retiras? Pues parte de la iglesia, la mayor parte de la iglesia en Nicaragua uh-huh. son ciudadanos nicaragüenses, pues son sacerdotes que nacieron en Pues Nicaragua, igual que que vos viven y yo ahí. y Sí, no, Elvira, sí, pero de la también misma manera. en números, es un pequeño ejército de personas. Entonces, o sea, eso creo que en México, creo que pasó una vez en no sé qué siglo, pues, que se sacaron a todos los curas, pero no sé si ese escenario de pesadilla puede pasar aquí ahora, Elvira, o es una cosa demasiado extrema. Pues es una cosa extrema, pero es que ahorita no sabemos hasta dónde los Ortega Murillo piensan llevar esa su pelea que tienen contra todo el país, ¿verdad? Entonces, es decir, no lo podemos saber. Lo que sí yo creo que hay que tomar en cuenta es que, bueno, la Iglesia Católica particularmente es una institución que tiene, pues, y tal vez suena a cliché decirlo, ¿verdad? Pero tiene una larga historia y ha sido una de las instituciones que se ha construido precisamente sobre la base de la adversidad. Y hay mil y una anécdotas, historias, libros, relatos, testimonios, etcétera, de cómo esa institución se abrió camino incluso en sociedades y en contextos sumamente represivos. Pues, por ejemplo, en el Medio y el Lejano Oriente y en otros lugares, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que en ese caso, por eso decía de que esa es una guerra o una pelea que difícilmente van a ganar los Ortega Murillo porque hay una tradición y hay Uh-huh. pues toda una historia ahí, pues.
Sí, ¿verdad? Si no pudo César, no va a poder Daniel Ortega, sí es cierto en realidad. Es lo que me imagino que debe de estar pensando cualquier religioso en Nicaragua, que en cualquier etapa de la historia de la humanidad siempre han estado perseguidos en algún lugar. Entonces tal vez deben de decir, ahorita nos tocó en Nicaragua y ya deben de tener hasta su propio manual y su propio todo, pues de cómo funciona la iglesia en esas condiciones. Es más, en Nicaragua hasta hace poco también tuvieron ese problema. En los 80 fueron perseguidos, ¿no? No al nivel de actualmente, pero digamos que de otra manera. Si querés pasamos ahora, por no dejar, y como siempre aquí tocamos ese tema. ¿Cómo ves la oposición en Nicaragua? ¿La ves avanzando? ¿La ves bien, con ojos así, con lentes de color rosa? ¿O la ves mejor, no, hablemos de fútbol o otra cosa? ¿Cómo la ves? Vos que estás en Costa Rica, ¿no? Pues no quiero ser Sí, sí, estoy Ok. en Costa Rica. ¿Cómo la Estoy ves en Costa Rica. funcionando? ¿Cómo la ves avanzando? Hemos tenido Mira, hasta ahora, en los últimos, no sé, tres entrevistas. Ah, por cierto, también tenés que aclararnos dónde metimos la pata con el tema de la justicia transicional. Eh, Porque sí, tuvimos una discusión muy acalorada con Wilfredo y resulta que no estábamos muy claros de lo que estábamos discutiendo, para variar. Si querés aclararnos eso también y de paso nos comentás qué ves en la oposición ahorita sucediendo. bueno, mira, voy a comenzar por el final, por el asunto de la justicia transicional y decir que hablando se entiende la gente y eso es algo de lo que no se habla mucho todavía. Es decir, el término se ha vuelto bastante común, pero no se habla todavía de eso suficientemente en serio, ¿verdad? Y yo creo que sí vale la pena hablar de eso. Entonces, dicho esto, para después volverlo a tocar, me voy a la pregunta sobre el tema de la oposición y te voy a decir que eh, para eso te voy a responder con mis anteojos de socióloga, Ok. ¿verdad? Sí, Sí, me parece, mis me anteojos parece. de socióloga. Entonces, entonces eso, porque usualmente ese es un tema donde lo que te encuentras son posiciones a favor o posiciones en contra, Ujú. ¿verdad? Y obviamente hay, pues en términos personales yo tengo la mía, pero lo quiero conversar aquí o lo quiero plantear aquí en términos más de análisis sociológico. Y el primer punto es que quisiera mencionar es que eh, yo creo que la escarcelación de los 222 personas prisioneras políticas ha sido una ventana de oportunidad sumamente valiosa para fortalecer a lo que yo llamo el movimiento cívico en Nicaragua, ¿verdad? No una sola expresión, sino diferentes iniciativas, esfuerzos y organizaciones que permanecieron aún después de las capturas y de las detenciones de 2021 y 2020, a pesar de todos los ataques y todos los golpes y todos los intentos que el régimen de los Ortega Murillo ha hecho por desarticular las diferentes expresiones del movimiento cívico dentro y ahora fuera de Nicaragua, ¿verdad? Pero esa ventana de oportunidad, pues es una ventana compleja, no es fácil, y no es fácil ahorita y no era fácil antes. Y yo la razón que tengo para verla así es que yo encuentro que hay al menos tres tipos de actores diferentes, ¿verdad? En ese proceso. Uno son los actores tradicionales de la política, es decir, los partidos políticos que se quedaron sin personería jurídica,
que no tienen personería, pero que siguen siendo estructuras políticas, partidarias, que tienen un objetivo y un funcionamiento en medio de todas las circunstancias como un partido, ¿verdad? Ese es un tipo de actor de organización, que no es uno nada más, ¿verdad? Son varios. No son un montón, pero son varios. Luego tenés actores y organizaciones que existían de antes de 2018 y que tienen una cierta experiencia, un entretejido de organización, de participación, tienen gente, etcétera, ¿verdad? Y tienen una visión del país. Y luego tenés actores emergentes de 2018 para acá y algunos todavía más recientes del 2021 para acá, ¿verdad? Que han venido apareciendo, han venido emergiendo, que tienen liderazgos. Muchos de estos liderazgos son liderazgos jóvenes, que antes no estaban vinculados con la política ni con la participación política y que han venido construyendo esa experiencia y ese conocimiento sobre la marcha. Entonces, además tenés diferentes perspectivas de lo que debe ser la transición en Nicaragua, pero sobre todo de cómo debería de ser el cambio político en Nicaragua. Y tenés también una variedad de matices ideológicos, ¿verdad? Ujú. Que van desde la gente que es de ideología, de pensamiento de derecha, como los de la izquierda. Y poder construir consensos o poder construir coincidencias entre esta diversidad de actores y todos estos matices de perspectiva, pues es un proceso complejo. Entonces, que se diga que es complejo no quiere decir que es imposible, Ujú. ¿verdad? Sino que tiene su nivel de dificultad y que tiene que seguir un proceso de maduración. Eh, Muchas veces esas coincidencias no se construyen sobre la base de acuerdos formales, donde aparecen, ¿verdad? Como han aparecido en otras oportunidades, diciendo vamos a firmar un acta de acuerdo donde ahora nos constituimos en alianza, etcétera, sino que tienen que ver con cómo se van poniendo en diálogo estas diferentes perspectivas y cómo se van encontrando esos puntos de coincidencia. Como dije, hay varias iniciativas, hay varios esfuerzos, hay algunos que probablemente estén bastante más adelantados en términos de los planteamientos que hacen, hay otros que todavía son más incipientes. Yo creo que todos son válidos, todos son legítimos, ¿verdad? Y yo creo que las posibilidades de encontrar un punto de convergencia eh, son ahora mucho más cercanos que en otro momento. Igual está de por medio todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Los detractores, los que le andan haciendo el favor al régimen de causar división, Pero ahí hay, de generar desconfianza, etcétera. pero ahí hay un tema, que se confunde en todo en ese ruido que hace esta en efecto. Estamos claros que hay gente que esa es su función, pero también hay desconfianza legítima. Hay desconfianza en ciertos actores. Y ahí es donde entramos la vez pasada en la discusión sobre la justicia transicional. Porque Wilfredo y Juan Carlos me decían que es un proceso muy largo, que no iba a ser este el momento, que había muchos requisitos para lograrlo y que no sé qué, y que yo más bien planteaba que esa desconfianza, la única manera de combatirla es conversando, conociendo, poniendo las cartas sobre la mesa, avanzando en las discusiones, que hasta Pero estas una discusiones, cosa es conversar y otra cosa es un esquema de justicia transicional. Son dos correcto, cosas muy diferentes. ahí es donde nos mezclamos, nos confundimos, y voy a hablar, yo me confundí, yo me mezclé para no... Gracias por deslindar responsabilidades. Llevo 15 Sí, minutos para... que dije, pensando, ¿qué fue lo que dije? ¡Qué No, barbaridad! Y en fuiste realidad estaba vos. haciendo... No, fuiste vos, pero Hubiera bueno. empezado por ahí.
Fuiste vos, lo que pasa es que soy educado y no voy aquí delante de la gente. Elvira, por favor, ponernos ya, Ilustranos, alfabetizarnos, decirnos qué es la justicia transicional y qué forma va a tener en Nicaragua y cuándo, porque Manuel quiere que sea ya. Mira, yo quisiera comenzar con un comentario sobre el tema de la confianza o desconfianza, ¿verdad? Ujú. Mira, en este momento, con ese escenario de diversidad de actores y de perspectivas, construir confianza en el plano o en la dimensión en el que se estaba planteando, pues no es posible. Por eso yo hablo de construir coincidencias, ¿verdad? Porque hay gente que tiene posiciones muy encontradas y que no se va a sentir a gusto para nada, ¿verdad? Y que una vez que se produzca el cambio político en Nicaragua, es decir, una vez que salga Daniel Ortega o el régimen de los Ortega Murillo del gobierno y que haya la posibilidad de una transición, se va a volver a jalar las mechas, para hablarlo, ¿verdad?, de manera muy coloquial. Sucedió con la UNO, y ese es un ejemplo nuestro. En la UNO, en 1990, eran 14 partidos políticos. No habían actores de sociedad civil, eran todos partidos políticos y eran de un abanico de posiciones ideológicas, desde los comunistas hasta los conservadores, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, encontraron un punto de coincidencia, construyeron una alianza electoral que consiguió los votos suficientes, había un contexto que prestó las condiciones para eso, pero la UNO se desbarató unos cuantos meses después de que se logró el triunfo electoral, ¿verdad? Entonces, pero fue posible, hizo posible abrir esa puerta de transición en Nicaragua. Entonces, en algunos casos y con alguna gente, pues es muy probable que ocurra algo similar en el futuro que estamos todos esperando. Construir confianza en el contexto de un proceso de justicia transicional requiere muchos otros más elementos, ¿verdad? Y ahí es donde entra el tema de ir un poco más allá de la discusión del término. Para comenzar, pues la justicia transicional es un proceso y generalmente es un proceso de largo plazo. No es ni siquiera de mediano, es de largo plazo, ¿verdad? Entonces, los procesos de justicia transicional no tienen un diseño único, dependen de las condiciones específicas de cada país. Y pues, bueno, yo soy de un grupo de gente que al menos yo desde los 90, me dedico a estudiar procesos de construcción de paz, ¿verdad? En diferentes partes del mundo, y no hay un país que diga que ha tenido un proceso exitoso o avanzado de justicia transicional. No hay, ¿verdad? Hay una serie de experiencias, hay algunas que son muy buenas y muy interesantes, pero no podemos decir, este es el modelo de justicia transicional exitoso que se puede encontrar para ejemplo de todo el resto del mundo. Eso no hay. Sí, la justicia transicional tiene algunos pilares que son sumamente importantes y que hay que tomar en consideración en el caso de Nicaragua. El primero tiene que ver con este tema de la memoria y la verdad, ¿no? Hay que documentar, visibilizar y poner sobre la mesa los diferentes relatos de lo que ha ocurrido en el país,
¿verdad? El periodo, eso lo tendríamos que definir nosotros los nicaragüenses. Si vamos a reconstruir esa historia y vamos a poner sobre la mesa lo que ha sucedido del 2018 para acá, o nos vamos a ir hasta los años 80 o antes de los años 80, porque en Nicaragua nunca ha habido un proceso de memoria ni de verdad, ¿verdad? Nunca ha habido una verdadera comisión de la verdad. Lo más parecido ha sido el informe del GIEI en 2018 y luego el informe del grupo de expertos de Naciones Unidas. Pero en el terreno en Nicaragua nunca hemos tenido una comisión de verdad real como si, pues, como si hubo en otras experiencias en Colombia, en el mismo El Salvador, en la misma Guatemala, ¿verdad? Entonces el primer paso es ese. El segundo tiene que ver con la justicia. Y la justicia está relacionada con deslindar las responsabilidades de los responsables de haber cometido las violaciones o los crímenes vinculados con derechos humanos, ¿verdad? Y esto significa llevar a esas personas responsables ante los tribunales de justicia y que se haga justicia y que haya resarcimiento para las víctimas o para las personas afectadas y sus familias, ¿verdad? La justicia transicional sí no se reduce a eso, va mucho más allá que eso. Entonces, el proceso de llevar a estas personas responsables ante los tribunales de justicia muchas veces es un proceso lento, tardado, a veces no es un proceso generalizado, ¿verdad? Lo hemos visto en el caso de Chile, en el caso de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? En Centroamérica ha habido muy poco. Y luego hay otras dos pilares de la justicia transicional que tienen que ver con algo que se le llama la no repetición. Y esto es generar una serie de reformas institucionales y cambios en la cultura de la sociedad para impedir que se vuelvan a cometer ese tipo de crímenes o de violaciones a los derechos humanos. Eso seguramente en Nicaragua va a significar reforma del sector justicia, reforma del sector defensa y seguridad, reforma de otras instituciones y no sé qué. Por eso es que decía al inicio que la justicia transicional no es un proceso de corto plazo, es un proceso de largo plazo, porque solo sentar en un tribunal a los responsables de las violaciones de derechos humanos puede significar un proceso tardado. Okay. Eso pues como para ponerlo en cortito. ¿Entendiste, Manuel? Okay. ¿Entendiste? No, yo nunca, a ver, yo insisto en que la desconfianza es el principal obstáculo hoy en día para que la oposición se una, y nunca he pensado que el proceso que acaba de describir Elvira de justicia transicional sea la herramienta, y ahorita la acabamos, por supuesto que está descartada. Es algo que va a tomar mucho más tiempo que incluso salir de Daniel Ortega, pues. Entonces, pero sí, insisto, y será para otro programa. Y dale. El principal obstáculo es la desconfianza. Y en algunos casos esa desconfianza es completamente legítima. Por mucho que tal vez yo no desconfíe, pero es legítima. Puedo apreciar que alguien desconfíe de, no quiero poner nombre y apellido, pero puedo entenderlo perfectamente y no tengo ningún argumento en contra que invalide esa desconfianza. Entonces, si ese es el principal obstáculo, tenemos que encontrar la forma de vencerlo. Pero como digo, ya eso será para otro programa, porque el día de hoy hemos abusado suficiente para del variar tiempo de Prima Elvira, que supuestamente siempre invitamos a la gente y le decimos son 45 minutos y llegamos a la hora y Manuel, no el reloj, no el reloj. Lo siento, Elvira. Bueno, y ahí es que, bueno, hay cosas que es importante platicar y que las tenemos que platicar bastante, pues, Sí, porque y ahí son cosas difíciles. Y solo me voy a
a robar un minuto más para contar que a veces vale la pena recuperar nuestra propia historia. Y en la década de los 90, sobre todo recién después de la transición, y ahí yo soy testigo presencial de eso, había mucha desconfianza y había mucha más polarización y mucho más nivel de violencia porque estaban los recién desplazados y desmovilizados, los excombatientes del ejército, de la policía, etcétera, y estaban los desmovilizados de la contra, había armas de por medio y una serie de cosas. Y sin embargo, tuvimos, sobre todo en ciertas zonas rurales del país, procesos muy interesantes de construcción de paz y de construcción de confianza, que ese fue el primer paso, ¿verdad? Entonces, decir que tenemos también una historia muy importante en eso. Qué Gracias, bueno, Elvira. gracias. Nos vamos con ese bonito sentimiento. Nos vemos, Elvira. Gracias por habernos. Bueno, pues, Hasta pronto. saludos entonces. Bueno, esa fue la entrevista con Elvira Cuadra sobre muchas cosas, incluyendo una humillación pública de por qué no. Yo sigo hablando de cosas que no sé y aquí delante de todo el mundo. Por eso el programa se llama Análisis No Oficial. Con la abreviación que ya todo el mundo sabe. Hoy en el IPW vamos a hablar de algo que acaba de suceder en Nicaragua y que no tiene nombre, o cómo no, si tiene nombre. Sí tiene nombre, se llama Cruz Blanca. Cruz Blanca. A ver, aclaremos. Hace poca hora, la Asamblea Nacional, por órdenes del patrón, le cambió el nombre a la Cruz Roja a Cruz Blanca. ¿Por qué? ¿Así le roncó? No, pues tal vez Suele ser la respuesta. Tal vez Cruz Roja es una marca registrada y no pueden usarla si la Cruz Roja no es la Cruz Roja. Pero bueno, ustedes recuerdan que hace unas cuantas semanas el régimen de Daniel Ortega le quitó su personalidad jurídica a la Cruz Roja, que es una institución mundial que existe en todos los países del mundo, incluso esos países donde tienen décadas de que no hay presidente y de que hay como 5 pandillas de paramilitares. Incluso en esos países existe la Cruz Roja como una organización civil, no gubernamental, que provee... O sea que están esos 5 pandilleros que dominan el país que acabas de describir con su vaca diciendo, ya viste lo que hicieron en Nicaragua. Tienen más nivel. Ahí sí son cavernícolas, ¿no? Esos majes dicen, no, hombre, esa raya no la cruzamos nosotros. Sí, no, ahí sí no voy, dice, me da miedo de ir a ese país. Pero bueno, el gran pecado de la Cruz Roja fue, aparentemente, entre otras cosas, darle atención médica a las personas que el régimen no quería atender en el contexto de la represión del 2018. Para que lo pongamos en perspectiva, ¿verdad? Entonces la solución del régimen es desaparecer a la Cruz Roja de Nicaragua, confiscar todos sus bienes y hacer una Cruz Roja pirata que se llama realmente Cruz Blanca. Y le ponen Cruz Blanca porque como el blanco es el color de la pureza, seguro es mejor que el rojo. Entonces, creo que por ahí va, pues. Para ahorrarse pintura también, porque... Los genios del marketing político en Nicaragua decidieron decir que era, fue la compañía de Rosario, sí. Que le pusieran la Cruz Blanca, entonces ahora es la Cruz Blanca. Ahí nadie pregunta, nadie discute. Nadie opina, nadie dice, nada. No hay focus group, ahí no hay focus group. Dice la patrona que se va a llamar Cruz Blanca. Ok, Cruz Blanca, votan, ya se llama Cruz Blanca. El detonante creemos, o bueno, yo creo que es que... ¿No ha aprendido, Manuel, después de lo que pasó con la justicia transicional? Es que así hablan los periodistas, hombre. Creemos que... A ver, ¿qué crees? Nos dijeron que como se estaban piñateando toda la parafernalia de la Cruz Roja, y la Cruz Roja pues no es una marca que vas a poder discutir o
que si es tuyo, Más que es en- de alguien más. En los 80 seguía abierto el McDonald's en Nicaragua. Sí, Quiero que pero sepa. Y Ronald diga- McDonald no recibió un centavo de la yuca frita que vendían ahí. digamos que la Cruz Roja es todavía una marca más conocida que el McDonald's. Cierto, Entonces, cierto. para evitarse tal vez ese problema, dijeron, le vamos a Cambiémosla. poner Cruz Blanca. Es totalmente diferente. ¡Tarán! Totalmente diferente. Ok, esa es otra solución de esas magníficas que tienen en el Carmen a problemas de minucia, sin importancia, ya me imagino, es que solo me imagino. Mamá, ¿y cómo le vas a poner? ¿Y cómo vas a hacer si esto tiene marca y todo el mundo sabe que existe? Niño, no te preocupes, pues le vamos a poner Cruz Blanca y ya está. Y todo el mundo. ¿Vos crees que le mamá, dicen algo? tenés ¿Vos razón. crees que- Sí, no, y los hijos a huevo. Yo creo que ninguno de los diputados de la Asamblea le va a decir nada, pero yo creo que los hijos sí están, sobre todo a ella. Al Papa tal vez no. El Papa nadie le dice nada. Desde 1900, solo, ¿cómo se llama el alemán? Dijo hace 5 años algo y desde el... Por eso se miraba 1900 confundido. No entendía por qué alguien le Sí. estaba hablando. Es más, hay un cuento de una vez que fueron a una sorbetería y un mesero le dijo, mire, no hay de chocolate, y que el mae agarró y básicamente hizo una rabieta en el piso, de esas que hace mi ¿De chibina verdad? cada vez que, sí, el mae hizo una rabieta y ¿qué? Te va a tirar balazo, que no sé qué, y me llamó un mae. Sí, hay un cuento famoso del Pops. Yo no me lo sé. Leete el libro Wow, ok, de Fabián. Sí, de Fabián. De Fabián Eh, Medina. Él no está acostumbrado a que nadie le diga nada. Ella yo creo que sí, porque es ella, pues es la mujer ¿Quién del sabe? patrón, no ¿Quién es el sabe, patrón. No, pues, aquí no entendemos, esta madre no. Es más, la corrida de Jalelevi no dicen que es eso, que es precisamente porque ella está como aplanando, limpiando el terreno, como cuando vas a construir una casa y necesitas Ujú. Está eso. terraceando ahorita, pues. Sí. Está terraceando el estado de Nicaragua. Está terraceando porque necesita que cuando se muera el verdadero patrón, ella nadie le levante la mano. Entonces, todo el que probablemente le pueda levantar la mano en este momento, pues está piquiti. Creo que le Dicen está que dando mucho crédito al general es lo que Jalelevi. dice. Pero bueno. Era lo que dice la gente. Pues. Pero bueno, en Nicaragua hoy amanecimos con la Cruz Blanca. O mañana vamos a amanecer con la Cruz Blanca porque fue hoy el cambio de ¿Vos nombre. crees que van a mantener la colecta de la Cruz Roja? ¿Te acordás de la colecta de la Cruz Roja, verdad? Que se hace una vez al año. Ahora la van a hacer todos los meses. Yo creo que cuando tenés la garantía que todo el que le ofrezcas va a pagar, porque esa es la cosa, pues en el partido nadie dice no. Todos Ahora los empleados del partido dan la colecta va a romper récord. Sí, va a romper récord, porque hasta el más palmado va a tener que dar para la colecta. Que de todos modos eran unas alcancías, metías monedas ahí, tampoco es como que... Pues sí, pues, pero era una cosa simbólica, pues, y era... Ok, va a una seguir siendo tradición. simbólica y ahora vamos a tener cruz. Es más, no entiendo si... A ver, la ley dice que le van a cambiar a todo lo que antes era Cruz Roja a Cruz Blanca, Ujú. lo cual deja oportunidad de que si alguien en la rebeldía mantiene la Cruz Roja, o sea, una banderita de Cruz Roja, van a comenzar No a sé si ser puedes hacer eso. subversiva. Sí. Y si vos tenés una camisa de Cruz Roja, Ujú. ponele que fuiste salvavidas en un verano, esa te queda. Guárdenla, guárdenla, Sí. muchachos, no salgan a la Sí. calle con esa camisa porque Y ya se pueden meter en problemas. ya es símbolo de subversión. O sea La Cruz que- Roja es la nueva bandera azul y blanco. Así es la nueva, es lo que te puede llevar al chipote por una semana o más, de ahora en adelante. Así estamos en Nicaragua. Ese es Felipe, güey. Otra vez terminamos más huevado como un sapo. Pero bueno, este fue el episodio 40 del Análisis No Oficial. Ya saben que lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito o bien verlo en el canal de YouTube de Bacanónica. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.